encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Jueces capítulo 15. Sansón derrota a los filisteos en Lehi. La historia de Sansón, con sus aciertos y desaciertos, nos muestra una persona que no aprendió a valorar los dones que Dios le daba, ya que esos privilegios eran para cumplir una misión. Sin embargo, los usó de manera caprichosa, dejando lecciones importantes para todos nosotros. Vamos a seguir estudiando la vida de este héroe particular que encontramos en el libro de Jueces. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 8 y sigue tratando el incidente de la esposa de Sansón y la manera en que Sansón se vengó de los filisteos. Leamos los versículos 1 al 3. Aconteció después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, que Sansón visitó a su mujer con un cabrito. Al llegar dijo: entraré para ver a mi mujer en la alcoba. Pero el padre de ella no lo dejó entrar, sino que le dijo: pensé que la aborrecías y la di a tu compañero. Pero su hermana menor ¿no es más hermosa que ella? Tómala pues en lugar de la mayor. Entonces le dijo Sansón: sin culpa haré esta vez respecto de los filisteos si les hago mal. Después de un tiempo, Sansón quiso reconciliarse con su mujer, así que volvió a Timnat. Con ese cometido quería presentarse allí, llevarle un cabrito de regalo que quizás era un presente muy apropiado de reconciliación. Pero cuando era la cosecha de trigo, más o menos en el mes de mayo y junio, la mujer vivía aún en casa de su padre, aunque había sido dada a otro hombre. El padre de la muchacha trató de justificar su acto, al decir que Sansón se fue enojado ante la traición de ella y pensó que ya no la quería como esposa y se la dio a su compañero, pero que tenía la hija menor que era, según él, más hermosa. Esto causó indignación a Sansón, que ahora siente que se justifica la venganza que va a tomar contra ellos. Veamos la venganza, versículos 4 y 5. Fue Sansón y cazó 300 zorras, tomó antorchas, juntó cola con cola y puso una antorcha entre cada dos colas. Después, encendiendo las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie y las viñas y olivares. Es probable que esta acción la hubiera hecho de noche para no ser visto por los hombres. Algunos comentadores piensan que lo que cazó Sansón eran chacales que eran más comunes y fáciles de cazar, ya que viven en manadas, que los zorros propiamente dicho, que viven más bien solitarios. A lo mejor Sansón no pudo dimensionar lo que estaba a punto de hacer. Su deseo de venganza era tremendo. Esta época ya había comenzado una larga temporada de sequía propia de esta época de verano. Esto facilitó el gran incendio que se provocó. Fueron kilómetros de tierras ennegrecidas por el incendio. Todas las cosechas, árboles de olivo, los viñedos fueron quemados. Esto fue un gran desastre. Viene entonces la reacción de los filisteos, versículo 6. Los filisteos preguntaron: ¿quién hizo esto? Le contestaron: Sansón, el yerno del timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Vinieron luego los filisteos y los quemaron a ella y a su padre. El desastre era notorio y fue evidente. ¿Qué pasó? No sabemos si fueron los mismos filisteos o los hebreos que no simpatizaban con las acciones de Sansón quienes le informaron a las autoridades lo que había pasado. Sansón tuvo que enfrentar la propia oposición de su pueblo, que estaba más dispuesto a cooperar con los filisteos que unirse a Sansón. Y su ahora enfrentamiento con los filisteos hacía que los hebreos sintieran ahora antipatía hacia Sansón.
Estos filisteos eran hombres crueles, mataron a la esposa de Sansón y a su padre, no solo como castigo, sino también como privación e insulto a Sansón. Viene la reacción de Sansón, versículos 7 al 8. Entonces Sansón les dijo: ya que esto habéis hecho, juro que no descansaré hasta que me haya vengado de vosotros. Y los hirió de tal manera que hizo estragos entre ellos. Después se fue a vivir a la cueva de la peña de Etam. Si ellos procedían de esa manera, vengándose cobardemente de una mujer indefensa, pues él se vengaría. Entonces Sansón hizo bastantes estragos. No sabemos exactamente qué fue lo que hizo, ni a quiénes específicamente. Se cree que fue en contra de aquellos que actuaron para matar a su esposa. Fue un ataque muy fuerte. Y entonces Sansón se fue y se refugió en una cueva para alejarse de todo lo que había pasado. La segunda ascensión de la historia de Sansón, cuando da muerte a los filisteos con la quijada de un asno, es lo que podemos leer en Jueces capítulo 15, versículos 9 al 20. Los filisteos comenzaron una campaña para atrapar a Sansón, versículos 9 y 10. Los filisteos acamparon en Judá y se extendieron por Lejí. Los de Judá les preguntaron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Ellos respondieron: a apresar a Sansón. Hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Aunque Sansón era de la tribu de Dan, su pueblo se ubicaba en el territorio de Judá. Los filisteos vinieron en gran número a buscar a Sansón y a repeler cualquier ataque sorpresivo de los hebreos. Es evidente que los de Judá vivían tranquilamente en la servidumbre y se sorprenden al ver la tropa de los filisteos. Ellos no querían una confrontación con ellos, no sentían que tenían la capacidad de vencerlos, así que se unirían a ellos contra Sansón. ¡Qué terrible situación! A veces la gente, estando en una condición difícil, como que se acomodan a la situación y no desean experimentar ningún cambio. Los de Judá estaban experimentando la misma situación. Sigamos el relato en los versículos 11 al 13. Al oír esto, vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Él le respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces los de Judá le dijeron: nosotros hemos venido a aprenderte y entregarte en manos de los filisteos. Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Ellos le respondieron: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, pero no te mataremos. Lo ataron luego con 2 cuerdas nuevas y lo hicieron salir de la peña. Esto nos muestra la condición en que estaba el pueblo de Judá, quienes fueron los guerreros más valerosos de Israel. Sus hombres habían sido poderosos para la guerra, pero ahora su decadencia moral los había debilitado. Habían perdido no solo su religión, sino también el fervor patriótico. Ahora, si Gedeón pudo haber hecho una tremenda labor en favor del pueblo de Israel, derrotando al ejército madianita, ¿qué no podía hacer el Señor con 3,000 hombres? Pero ellos estaban asustados. No querían tener una confrontación con los filisteos. Ya sentían que como que estaban bien sirviéndole a los paganos. Por el contrario, llegan a Sansón haciéndole reclamo de lo que había hecho y el por qué se había refugiado en su territorio, poniéndolos en peligro. Vienen 3,000 para asegurarse de que no fuera a atacar a su propio pueblo. Sansón, por su parte, sabía que de alguna manera el Señor le ayudaría a enfrentar a los filisteos, pero desconfiaba de su propio pueblo. Por lo tanto, les hace jurar que no lo matarán. No quería pelear contra su propia nación. Y los de Judá acceden a ese compromiso. Lo atan con el material más resistente y lo traen a los filisteos. Un pueblo que traiciona a su propio héroe. Sansón enfrente de los filisteos
se convierte en un instrumento de Dios. Leamos los versículos 14 al 17. Cuando llegaron a Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Al ver una quijada de asno fresca aún, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Al terminar de decir esto, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Al traer a Sansón, los de su misma nación le estaban entregando a sus enemigos, los filisteos. Ellos comenzaron entonces a celebrar, pero en ese momento dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Este era el secreto de la fuerza de Sansón. Dios estaba con él. Y entonces se desató fácilmente y vio la quijada de un animal recién muerto y con ella mató a 1000 hombres, tanto que él mismo celebró su hazaña y dijo un poema. Lamentablemente, en él no da gloria a Dios, sino lo que había hecho con su fuerza y poder. Y llamó a aquel lugar Ramat Lehi, es decir, colina de la quijada. Pero algo para destacar es que Sansón celebró solo, y los de Judá, en vez de unirse a la hazaña para dar un golpe contundente contra los filisteos, no hicieron absolutamente nada. Elena de White comenta: si los israelitas hubiesen estado dispuestos a unirse con Sansón para llevar adelante la victoria, habrían podido librarse entonces del poder de sus opresores. Pero se habían desalentado y acobardado. Por pura negligencia, habían dejado de hacer la obra que Dios les había mandado realizar en cuanto a desposeer a los paganos, y se habían unido a ellos en sus prácticas degradantes. Toleraban sus crueldades y su injusticia, siempre que no fuese dirigida contra ellos mismos. Cuando se los colocaba bajo el yugo del opresor, se sometían mansamente a la degradación que habrían podido eludir si tan solo hubiesen obedecido a Dios. Aun cuando el Señor les suscitaba un libertador, con frecuencia le abandonaban y se unían con sus enemigos. Libro Patriarcas y Profetas, página 608. Qué triste panorama el de esta nación, que bajo el gobierno de Dios debía ser la más grande, la más destacada, la más poderosa de todas las naciones, prefirió unirse a los paganos y rebajarse de tal manera que perdió su propia identidad. Pero viene una lección para Sansón y para nosotros. Leamos los versículos 18 al 20. Como tenía mucha sed, clamó a Jehová: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Cómo dejarás que muera yo ahora de sed y caiga en manos de estos incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua. Sansón bebió, recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó a aquel lugar que está en Lehi hasta el día de hoy En Jacore. Y juzgó Sansón a Israel 20 años en los días en que dominaban los filisteos. Sansón luchaba solo, estaba agotado. En esa época el calor era fuerte y el agua escaseaba, por eso se sintió débil y agotado. Temía que los filisteos se agruparan y volvieran y lo vieran en esa condición. Pero fue en ese momento de crisis que ocurren 2 cosas en la vida de Sansón. Lo primero, reconoce que él depende de la dirección divina. Su fuerza proviene de Dios y la victoria que había logrado era porque el Señor estaba a su lado. Y lo segundo que hace es clamar a Jehová, es orar, es buscar al Señor. La vida de oración de Sansón no era estable. Si hubiese tenido una vida de oración consistente, otra sería la narración de su vida. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Solo buscamos con fervor al Señor en el momento de necesidad. Lo buscamos en el momento de crisis, pero llevamos una vida de oración muy simple y sin perseverancia. Nuestra vida será más estable, seríamos más victoriosos
si fuésemos fervientes en la oración y constantes en buscar al Señor. Dios es tan bondadoso y nos da lecciones importantes que a pesar de nuestra ingratitud, Él responde a nuestro clamor. Y así pasó con Sansón. Cuando reconoce que el Señor es quien da la victoria y se somete a su bondad, Dios hace brotar agua y entonces Sansón bebe y refuerza sus fuerzas y se retira del lugar. Y debido a esa proeza, Sansón es nombrado juez en esta región de Israel y por 20 años estuvo allí. Apreciados amigos y hermanos, varias lecciones podemos aprender de estos incidentes de la vida de Sansón. La fuerza que tenemos para enfrentar al enemigo proviene de Dios. No debemos olvidarlo, porque a veces nos atribuimos a nosotros mismos las victorias que son de Dios. Otro aspecto importante es tengamos cuidado con el conformismo. A veces no logramos más en nuestra vida, en nuestros negocios, no logramos crecer como iglesia porque estamos conformes con lo que hemos logrado. Nos hemos acostumbrado que el mal avance, pero no hacemos nada para evitarlo. En muchas ocasiones evitamos la confrontación con el mal y más bien nos sometemos a su arbitrio. Dios nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, a avanzar sin temor y a conquistar. Somos llamados para llegar a otros a aceptar la libertad que Cristo ofrece. Por eso hoy entrega tu vida al Señor y con todas tus capacidades a su servicio, porque Dios te las dio para cumplir una tarea. Que sea la meta de tu vida, cumplir el sueño que Dios tiene para ti. Que el Señor te acompañe hoy, te bendiga y te cuide. Es mi oración por ti. Amén.